¿Cómo están? ¿Cómo vienen pasando? Bueno, seguimos con el capítulo 5, curación y plenitud. Estamos en el punto 6, el tiempo y la eternidad. Dios es su conocimiento, no está esperando. Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad, por consiguiente crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. ¿Sí? La línea del tiempo, el tiempo, como ya lo hemos hablado también en los videos anteriores, es del ego. ¿Sí? Y todo es constante, ¿sí? Es eternidad, es ahora, ¿sí? Esa es una de las características del Hijo de Dios. El otro día cuando participé del retiro, una de las cosas que nos explicaban es que hablábamos, comentaban allí sobre la crucificación, sobre el significado de la cruz, ¿bien? Y que aparte el cuerpo tiene como la misma forma, ¿no? Todo el tronco y los brazos, aparte a la misma distancia y todo que el que está cruzado en la cruz y del cuerpo. O sea, vean cómo todo está orquestado maravillosamente. Entonces, mientras tú estás en lo que es en la parte vertical, estás en la línea del tiempo, o sea que estás en el ego, ¿sí? Cuando tú estás en la parte, horizontal, ¿sí? Vertical, estás en la eternidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar cada vez más acercándonos a la eternidad con el Espíritu Santo? Cada vez que nosotros trabajamos con la expiación, ¿sí? Nos acercamos más, ¿sí? O estamos teniendo como esos activos, esos acercamientos a la eternidad. Dejamos de estar en la línea del tiempo, en lo material, en el ego, en lo horizontal, y cada vez tomamos más conciencia de esta línea vertical. Sí, ellos lo explicaban allí con la cruz. La crucificación es eso, dejar de estar en la línea horizontal del tiempo, del cuerpo, ¿sí? Del ego, y a medida que nosotros nos entregamos al perdón, cada vez nos acercamos más a estar en la línea vertical. ¿Bien? Eso era como él explicaba el significado de la crucificación, lo que es eso, ¿no? Limpiar todos estos juicios, esto que nos mantiene aferrado a esta línea, ¿sí? Para pasar a esta línea vertical. Entonces, acá lo que quiero decir es eso, ¿no? Cómo nosotros nos vamos acercando más a esa eternidad, ¿sí? Dejando ya no tanta importancia en lo que es en el tiempo, las estructuras, las leyes, la individualidad, la identidad, bueno, cada vez entregándonos más a la expiación y al perdón para mantenernos en esa línea de la eternidad. En un momento eso no va a ser necesario, esta línea, solamente vamos a estar en la vertical, pero mientras tanto el trabajo nuestro justamente es reconocer que todo lo que nos rodea, ¿sí? Todo y todos, lo que nos rodea es para eso, para la escuela, para entregar todo eso que nos distancia de estar en la vertical. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella, pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que puedas y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. ¿Bien?
Entonces aquí dice, mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. A medida que nosotros le entregamos a Jesús, al Espíritu Santo, nuestros juicios, ¿sí? Nos vamos sintiendo más libres, ya no estamos como tan aprisionados, ¿sí? Y obviamente lo que nos mantiene en el tiempo es la culpa, ¿sí? Entonces, es importante que en cada cosa que nos volteemos a ver estemos observando, ¿sí?, la idea de culpabilidad. Y vean cómo que todo lo que estamos viviendo en este momento es desde el pasado, ¿sí? Es por algo que yo aprendí o vi en el pasado, que en mi presente no quiero vivir eso del futuro, ¿sí? Lo rechazo y a su vez ya me imagino que buscar un futuro, diferente a lo que fue el pasado porque no lo quiero. Entonces así el ego nos mantiene entreverado, distraídos entre el pasado y el futuro, manteniéndonos en esta línea del tiempo. Cuando yo me detengo, observo e invito al Espíritu Santo, ¿sí?, ya mi mente no está ni en el pasado ni en el futuro, sino que está tomando presencia del aquí y el ahora. ¿Bien? Y eso es la invitación a través de las prácticas, ¿sí? Cuando nos manda Jesús, nos invita, porque no es que nos manda, ¿sí?, nos invita amorosamente a que cada hora, por 5 minutos, nos estemos encontrando con Él, porque eso nos está llevando, ¿sí?, a estar en la vertical, en el aquí y en el ahora, y no preocupándonos por eso que no quiero que me pase porque ya me pasó y porque quiero algo mejor de lo que ya me pasó, porque eso es distracción y es del ego. Bien, por eso cada vez más es a observar y cada vez más tomarnos estos encuentros con Él. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de Él, jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre tu imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigo a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apela al Tribunal Supremo porque cree que también fallará en su contra. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarla bajo su luz. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembraré, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti. Considerar es algo valioso, es lo que lo hace valioso para ti, ¿no? Entonces, para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembraré, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que hace valioso para ti. Y miren esto. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios.
De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Las vuelvo a leer. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Estoy dentro. Es una aseveración especialmente cruel. Y esto me hizo acordar, me trajo una idea. A mí me lo dijeron, no sé, a ustedes. Era niña, no sé, tendría 8 años, 9 años. Mi madre estaba yendo al médico y obviamente que esto fue inconsciente, ¿no? Y la doctora me mira y me dice, tú sos la tercera generación, así que también vas a pasar lo mismo. Dije, ¡ah! Y ahora porque al leer esto sentí como una opresión, ¿no? Entonces, cómo eso también con alguna enfermedad es como que también llega a esta tercera o cuarta generación. Son creencias, ¿sí? Y hasta que no las atendemos, no quiere decir que no pase o no, pero nada, es lo que es. O sea, es lo que, o sea, si es que tiene que pasar, se pasará, pero hoy se tiene que ver como para reinterpretar por el Espíritu Santo, no como un castigo. Sí, yo me recuerdo, y ahora me vino la cara de la doctora muy seria, ¿no? Como, y claro que lo tomé como un castigo inconscientemente porque se me aprisionó todo el pecho, a lo cual ahora tengo que ir a atenderlo. Entonces vean cómo estas creencias, ¿no? Que vienen de una mala interpretación, ¿sí? Y que esto viene de la Biblia. Y no porque la Biblia sea algo malo, sino porque también, ¿sí? Muchas interpretaciones vienen por un ego, ¿sí? De la primera Biblia, ¿sí? Ahí estaban esos documentos donde realmente estaba todo lo que Jesús decía, ¿sí? Obviamente después eso, bueno, la iglesia lo sacó y están las que conocemos ahora. Hay algunas cosas, son algunas fábulas que sí realmente son como realmente se dijeron en aquellos años, pero otras fueron totalmente reinterpretadas por el ego, que justamente nos llevan a estos castigos, ¿no? Entonces vean la locura del ego. Y que vean, bueno, estas creencias que nos dicen a veces de que la raíz, el dinero es la raíz del mal, que la enfermedad como castigo, si mi abuela tuvo la tercera, no, esto es hasta la tercera generación como castigo. Entonces observen todo eso, ¿sí? Y todo esto se los traigo para que ustedes también observen qué ideas y creencias hay en su mente o que escuchaban también de sus ancestros, de sus abuelos, de su familia, para también irlo liberando y irlo sintiendo, porque eso está en el inconsciente y eso se tiene que soltar, ¿sí? Se tiene que transmutar. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia, ¿bien? Recuerden que a través de la culpabilidad, o sea, a través del castigo, sintiéndonos culpables, como el ego sobrevive. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en generaciones posteriores él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Entonces, a través de la expiación, podemos deshacer estas creencias que por miles de años, ¿sí? Nuestros seres, nuestros familiares, nuestro clan ha creído. Entonces vean cómo la expiación, ¿sí? Es la salvación, porque no solamente trabaja en mí, sino que trabaja a toda la mente y a todo nuestro clan y a todo el que tenga como esta idea y esta creencia también. Los impios perecerán, se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de
serán desecho, todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desecho, palabra que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino donde a toda ella le corresponde estar. Puede demorar la compleción del reino, pero no puede introducir el concepto de miedo en él. Bien. Entonces todo lo que estamos aquí experimentando, todo esto que es el ego, lo podemos utilizar con el Espíritu Santo para nuestro despertar. Y acá otra cosa también que capaz que les puede servir es observar todo ese conversadero mental que es del ego. Observen ese conversadero mental y observen que ahí hay una cantidad de creencias, ¿sí? Cuando estamos en automático no lo observamos. Pero, por ejemplo, hoy no me acuerdo bien cómo era lo que me estaba diciendo cuando me di cuenta que estaba con el conversadero mental. Dije, no sé. Y observé y vi me estaba vistiendo, ¿no? Y tengo que estar bien para verme bien. Entonces, en ese conversadero mental ya hay información para que tú te puedas voltear a ver. Entonces, cuando no me tengo por qué vestir bien, ¿qué significa vestirme bien, no? Entonces ahí vi cómo la imagen, ¿sí? Es importante, cómo tengo que defender una imagen, una personalidad, ¿sí? Que es importante cómo los demás vean. Entonces ahí pude ir más profundo, le pedí, bueno, muéstrame qué tiene esta frase para mí, ¿no? Entonces, bueno, de que es importante tener, ¿sí? No sé, tener una casa, tener una familia, tener hijos, tener autos para que todos vean mi imagen, mi identidad, para que todos vean cómo brillo, para que todos vean que es importante. Y ojo, y esto está ahí, porque esto es del ego y como todo es mente, todos compartimos los mismos pensamientos. Así que volteen a ver que quizás no sea con algo material, pero sí, no, tengo que tener dinero para ser importante, tengo que tener dinero para lograr sostener este cuerpo. Bueno, todo eso es para cuestionar. Cuando hoy lo vi, me entregué a la expiación. Entonces observen cómo también cuando está ese conversadero mental, ¿sí? Más allá también de decirle no sé para no engancharse, observen qué idea está sosteniendo ese conversadero mental. Entonces cuando yo observo en ese conversadero mental que allí sostengo una creencia, ese conversadero mental no va a volver, al menos en con esa idea de la imagen. ¿Por qué no va a volver? Porque fue una creencia que tú deshaciste. Entonces el ego no va a tener esa creencia para sostener su conversadero mental. Bien, así que la invitación es también a que cada vez que está en ese conversadero mental, observo qué creencia estoy sosteniendo en ese conversadero mental, que viene disfrazada de cantidad de cosas, ¿no? De que tengo que ir para allá, que para allá, bueno, no sé, pero ahí hay algo que el ego con eso vive a través de ese conversadero mental. Cuando yo lo observo y digo, esta idea, no, si yo soy el Hijo de Dios, no necesito de esta imagen, de sostener una imagen, de sostener un nombre, de sostener una ocupación. Si mi valor, mi valía está dada por Dios, no por el exterior. Entonces cuando cuestiono esa creencia se deshace, entonces el ego en ese conversadero mental no se va a mantener. Al menos vuelvo a decir lo mismo respecto a ese tema. ¿Te traerá otro tema? Bueno, observa qué creencia está dentro de ese conversadero mental y poco a poco así ese conversadero mental se empieza a deshacer o empieza a bajar con menos frecuencia, no tanto de aturdimiento. Entonces vean cómo todo lo que nos ofrece el ego es para trabajar, es para voltearnos a ver. Bien, ahora tengo que buscar dónde quedé. Acá. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso contra ti.
No puede haber caso contra un hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio tribunal supremo de Dios, ya que éste habla por él, y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre: tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Cuando dije yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije: no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de que quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí, tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Criador. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo que habla en favor de Dios en el tiempo sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito, puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. La paciencia. La paciencia sí es algo que realmente tendremos que trabajar y trabajar y trabajar, porque lo menos que tenemos es paciencia. ¿Cuántas veces quizás nos vemos orando al Padre por X situación y no llega respuesta y solamente se requiere que en esa situación tú la limpies de los juicios, la entregues y nada más? Pero como no recibiste una respuesta, mejor me pongo a hacer algo porque Dios es lento. Y quizás justamente lo que requieres es un tiempo, una paciencia para eso que tú entregaste, bueno, se deshaga y, no sé, puedas tener como el canal más libre para ver algo de forma mucho más amorosa. Yo lo veo mucho con Sabrina, el de no respetar el tiempo del otro, ¿no? Ella es toda, ahora voy, en un rato, no, ya lo tenés que hacer. Paciencia, paciencia, ¿sí? O vean cómo siempre estamos queriendo acomodar al otro, a que lo haga como yo quiero. Paciencia, paciencia. Sí, paciencia. El otro está actuando como él puede, como él tiene en su mente registrado que lo puede hacer, ¿sí? O también lo podemos ver con la pareja. El hombre es como más, llega, se sienta, ¿sí? Y nosotras estamos haciendo 5 cosas a la vez. Y ¿no puedes hacer esto? No puedes hacer estas cosas, dale, mueve para allá, saca, ordena la ropa, guarda los championes que dejaste tirado ahí. Y te miran como diciendo. Entonces, paciencia, paciencia, paciencia. A medida que vamos practicando, vamos cultivando como la paciencia, ¿sí? Vamos como que ya no hay ese desenfrenado deseo por hacer tanto a la vez, ¿sí?
porque eso es del ego. ¿Sí? Eso es del ego. El querer hacer todo un montón de cosas a la vez y a su vez retrucarle al otro porque no lo sabe hacer y que yo lo hago más rápido, eso es del ego. Entonces se requiere paciencia. Entonces cada vez que voy a hacer algo, ¿de dónde lo estoy haciendo? Si estoy pidiendo que el otro cambie, ¿sí? O que lo haga de una forma diferente o que lo haga de forma más rápida, obviamente allí no está habiendo paciencia. Entonces, bueno, es una buena forma también de empezar a practicar, como nos dice acá, la paciencia que tenga con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo misma. Bien, y entonces ahí aparece, ¿no? No estoy haciendo las cosas bien, la práctica no me está dando resultados, paciencia, paciencia. La práctica, el curso está teniendo sus milagros en ti. Algunos los verás y otros no. Solamente paciencia y dedícate solamente a hacer las prácticas y al perdón. Después los demás viene por añadidura. Bueno, ya estamos casi terminando el capítulo 5, nos falta el punto 7, así que nos queda un punto más por ver. Así que bueno, en estos días ya se los voy a estar compartiendo. Nos vemos pronto, que estén bien.